Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva clase de la materia Trabajo y Sociedad de la Cátedra Bedia Ferronato. Hoy vamos a ver Argentina y la globalización de Aldo Ferrer. Este es un texto que, tal como aclaro, se ubica en la unidad 1 de la materia y comienza con la pregunta sobre la relación entre los cambios que sufrió el trabajo con la globalización. Les recuerdo que en la unidad 1 se empieza trabajando sobre el concepto del trabajo y sobre los distintos cambios que sufrió esta práctica social. En principio, les muestro a Aldo Ferrer, fue un economista argentino, recibido de la Universidad de Buenos Aires, también ocupó cargos de ministro de Economía en la provincia y fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Alfonsín. Y fue una persona que falleció hace poco y quiso escribir algunos de sus pensamientos sobre la temática que nos trae hoy aquí. Bueno, el objetivo del texto es explicar por qué existen hoy en Argentina problemas como desempleo, pobreza, inseguridad. Este es un texto de la década de los 90, finales. Entonces, una de las explicaciones, una de las causas que encuentra el autor para explicar los problemas que existen en el mundo del trabajo en la Argentina es específicamente, según el autor, que el país tiene dificultades económicas, tiene dificultades en el mundo del trabajo, porque Argentina no pudo insertarse de forma exitosa en los cambios que se dieron con la globalización en el orden mundial contemporáneo. Estos cambios que se dieron en el mundo a partir de la globalización se pueden identificar en varias líneas. La primera es el movimiento internacional de capitales, ¿sí? Con la globalización que surge en conjunto con el Estado neoliberal, que es un Estado que le siguió al Estado de Bienestar, que es un modelo económico, social y político que van a ver en otras materias. Comienzan a generarse procesos de desregulación, de menor regulación justamente de transacciones financieras. Surge lo que conocemos como el sector financiero, de préstamos internacionales, de mayor fluctuación de los capitales, ¿sí? Los capitales entendidos como, sobre todo, capitales de inversión, de dinero, de deuda o de deuda en otros países. Este movimiento, a su vez, fue acompañado por la expansión de corporaciones transnacionales. ¿Por qué? Porque empiezan a tener sus casas matrices, no solamente en los países céntricos, sino filiales alrededor de distintas partes del mundo. Esto es lo que notamos hoy en día, ¿no? Grandes empresas que no están ubicadas solo en un país, sino que están ubicadas alrededor del mundo y donde se produce alrededor del mundo. También, junto con la globalización, se dan otros cambios en los patrones de producción a escala planetaria, ¿sí? No solamente hay filiales de ventas, sino que la producción se genera en otros países y aparecen nuevos productos de consumo masivo. Pensemos, por ejemplo, en celulares, en la aparición de computadoras y las nuevas tecnologías. Y esto a su vez es acompañado por una mayor flexibilización del mundo del trabajo. Esto significa que se establecen nuevos vínculos entre el personal y las direcciones, se busca el cambio, se buscan redes industriales. Al mismo tiempo hay empresas pequeñas y medianas que van quedando en la frontera tecnológica. ¿Esto qué significa? Que no pueden invertir, que no alcanzan a invertir en las nuevas tecnologías y van quedando rezagadas frente a otras que sí. Pensemos que en estos momentos surgen en los países asiáticos
en grandes empresas y cadenas de tecnología. Me parece interesante el caso de los celulares y de cómo hay países que se van quedando rezagados con la inversión de nuevas tecnologías para sus producciones. Y sobre todo, en lo que tiene que ver con el mundo laboral, aparecen formas de subcontratación y terciarización laboral. ¿Esto qué significa? Que no se va a realizar toda la cadena de producción y comercialización bajo el cargo de una misma empresa, sino que empiezan a contratarse otras empresas que realizan otros tipos de trabajos relacionados a toda la cadena productiva de generación de un bien o de un producto. Pensemos, por ejemplo, hoy en día en la aparición de empresas globales que son de repartidores, entonces ya un restaurante no necesita tener delivery propio, sino que se contrata a través de Globo o Rappi. Bueno, eso es un ejemplo de una forma de subcontratación, o ni siquiera de contratación, de terciarización laboral. Ya no lo realiza la misma empresa, sino que lo realizan otras. Así como puede suceder con los call centers, etc. Hay varios ejemplos que irán viendo a lo largo de las materias. En síntesis, ¿cuáles son los cambios que vienen con la globalización entre la década de los 80, 90 y los 2000, que se observan estos cambios y crece la globalización? Se observa entonces consolidación y flexibilización del sistema financiero, surge un sistema financiero ágil, en red y global. Esto hace surgir también un mercado internacional. Hoy en día podemos comprar productos de la China, de la India, de Europa, de Estados Unidos, y ellos a su vez comprar entre sí. Aparecen empresas que se transnacionalizan, instalan filiales en distintas partes del mundo, aparecen nuevas tecnologías que también tienen que ver con las comunicaciones, los grandes movimientos de capitales y de personas, y aparecen nuevas formas del trabajo más flexibles. Acá recomiendo leer otro texto de la unidad 1, que es el texto de Sennett, sobre los cambios que hubo en un mundo del trabajo que antes era más rígido, eran trabajos para toda la vida, a valorarse trabajos que tienen que ver más con el cambio, con la movilidad, con la idea de que no es un trabajo para toda la vida, sino que hay que ir creciendo y hasta pensando en la posibilidad de ir en distintas partes y realizando distintas tareas, distintas funciones. Estas transformaciones llevan a que haya mercados globales, pero que los países que ingresan lo hacen a través de desarrollar sus capacidades tecnológicas y de mercadeo de forma endógena, o sea, para adentro. Eso significa que no es que se cierran al mundo, sino que crecen y permanecen las exportaciones, pero empiezan a volcar su desarrollo interno en el país previo a la inserción en el mercado internacional. Esto es importante porque para Ferrer el desarrollo del mercado interno para generar empleo es fundamental, no es simplemente una cuestión de salir al mundo y empezar a vender productos, sino que al contrario, tiene que haber una especialización intraindustrial para adentro, para tener una estructura productiva que pueda dar respuesta a los pedidos del mundo y al mismo tiempo que se genere una especialización en ese orden global nuevo que tiene otras dinámicas y no importarse el desarrollo ya en mano, no simplemente que haya empresas que se instalen, sino que haya una planificación, una estrategia donde también se tenga en cuenta el mercado interno, o sea, los que consumen dentro de ese mismo país, que es el mercado que mayor genera empleo. Entonces, Ferrer señala que se debe movilizar el potencial interno de los países de forma equitativa y simétrica y no subordinada al orden global. Sin embargo, Argentina, que comienza con el Estado neoliberal de la última dictadura militar, que va de 1976 al 83, realiza
muchos cambios en orden a abrir la economía, a privatizar los servicios públicos, a eliminar regulaciones y a transmitir señales amistosas para los mercados. Sin embargo, esta estrategia no se logra realizar y genera tres grandes problemáticas que se vienen arrastrando hasta el día de hoy. Una de ellas es la enorme deuda externa, que se incrementa en la década de los 90 y que eso termina generando la explosión del 2001 por la crisis de deuda, que no se realiza a través de inversión privada, ¿sí? Sino que al contrario, lo que se realizan es una privatización de empresas que ya existen, pero no una inversión de generación de nuevas empresas de capital que inviertan en la producción de nuevas producciones con altas capacidades tecnológicas. Y la última es que se hereda un régimen cambiario estático, sobre todo con la década de los 90, con el régimen de convertibilidad. Esto lo van a seguir viendo en otros artículos. El régimen de convertibilidad es básicamente un peso, un dólar, para frenar la inflación. Sin embargo, este régimen tan duro no permite que la economía argentina vaya fluctuando y vaya cambiando, y al contrario queda supeditada a las cuestiones que suceden en el mundo. Entonces, al ser una moneda supeditada a una moneda extranjera, no permite realizar cambios cuando hay déficit fiscal, por ejemplo, devaluar. Estas tres problemáticas tienen consecuencias muy graves en la Argentina. Primero, se subordina a los problemas que haya internacionales. Esto, a su vez, para mantener el régimen de convertibilidad, obliga a un endeudamiento externo que genera mayor dependencia hacia acreedores internacionales como el FMI y el Banco Mundial. La única variable que se puede realizar de ajuste para mantener la convertibilidad es la disminución de los salarios, dado que no se pueden utilizar otras herramientas de la política monetaria, como la devaluación. Y a nivel industrial aparecen empresas transnacionales que concentran capital y riqueza, castigando a empresas regionales o locales que no pueden competir contra lo nuevo. Esto genera a su vez dualidad en la economía. Hay filiales extranjeras que no generan mayor productividad y servicios públicos privatizados. Las pequeñas y medianas empresas tienen que comprimir gastos y no hacen el salto tecnológico, entonces muchas de ellas van a terminar quebrando y en crisis. El sistema científico-tecnológico, que es el sistema que puede impulsar a generar nuevas tecnologías de desarrollo productivo y a generar formas de trabajo más acordes a los nuevos tiempos, no cuenta con recursos escasos, cuenta con recursos escasos y no cuenta con los presupuestos suficientes para pensar políticas públicas que mejoren el sistema productivo. Y esto significa en toda América Latina una disminución del ahorro interno, porque se debe pagar la deuda. Entonces todos los dólares que se generan a nivel de exportación van al pago de deuda y la economía queda supeditada a criterios de los mercados financieros y organismos extranjeros que afectan sobre todo la soberanía y la capacidad de decidir los destinos del país y de decidir cómo se va a incorporar la Argentina al nuevo orden mundial. Esto violenta los fundamentos de la democracia, violenta la división de poderes, porque las decisiones terminan estando en los mercados y no en las políticas públicas o en los gobiernos elegidos democráticamente. Por lo tanto, como conclusión, el autor, que en ese momento todavía no había vivido la crisis del 2001, pero puede prever la crisis que terminó pasando, dice, bueno, como conclusión, la globalización en Argentina se implanta a través del modelo económico neoliberal de la década de 1976, acá del 70. Este modelo puede llegar a generar una crisis económica y social
terrible, que puede generar efectos en los vínculos de los agentes económicos y sociales. A su vez, el neoliberalismo no pudo cumplir con sus objetivos de mayor productividad, sino que al contrario generó desempleo, pobreza, destrucción del tejido productivo local y se eleva un endeudamiento que no generó inversiones ni empresas con mayor competitividad o mayores tecnologías, sino que al contrario se concentró el ingreso en sectores muy, muy pequeños, muy minoritarios, y por lo tanto el autor sostiene la necesidad de aplicar una política que remueva esta dependencia externa, que se genere un modelo económico que fomente las exportaciones, defendiendo al mismo tiempo el mercado interno, que es justamente, como decía antes el autor, que genera trabajo. Se debe a su vez aumentar el ahorro interno y vincular a las filiales extranjeras con la producción y el sistema de ciencia y tecnología locales. Estas son las recomendaciones que realiza el autor para evitar el colapso económico y social que vendría después en el 2001 a causa justamente de lo que Ferrer señala como la mala incorporación de Argentina en el nuevo orden mundial de la globalización. Así termina el texto y dejo en el PowerPoint 2 videitos que explican un poco más la historia de cómo se generó este nuevo sistema o orden global que es la globalización, en paralelo con el surgimiento del modelo neoliberal, que van a seguir viendo repetidas veces a lo largo de esta materia. Espero les sirva este video y los dejo. Adiós.